Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nuestra tercer clase de taller de lectura y redacción. Estamos entrando ya algo muy interesante. Espero que todos tengan la misma inquietud por ver lo que tendremos el día de hoy. La clase del día de hoy, chicos, es la cuestión de las categorías gramaticales. Está con ustedes la profesora Vero compartiendo este tema tan interesante. Créanme que cuando me puse a indagar un poquito más acerca del tema es increíble la riqueza que tenemos en cuanto a nuestro vocabulario y la riqueza que tenemos en nuestro vocablo, podemos decirle así, en nuestro lenguaje, en esta riqueza que tenemos para poder comunicarnos a través de las palabras, ¿no? Y bueno, pues tema súper interesante es la cuestión de las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales, pues nos vamos a dar cuenta que no son otra cosa más que la función que van a tener las palabras en nuestro vocabulario, ¿vale? De hecho, pues bueno, no podemos dejar a un lado a la Real Academia Española, la cual nos dice que es cada una de las clases de palabras que están establecidas en función de sus propiedades gramaticales, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Pues que las palabras van a tener un significado de acuerdo a la gramática que traen, de acuerdo a lo que hemos aprendido que es su raíz, su lexema, su gramema. En base a eso es que ellos van a tener una función en específico, ¿vale? Prácticamente las palabras, todas las palabras que nosotros conocemos y que nos permiten formular oraciones, enunciados y con ello pues textos, versos y demás, pues bueno, pues prácticamente tienen 9 funciones, ¿ok? De manera general, que pueden ser que estas palabras cumplan con una función de sustantivo, de pronombre, de determinantes, de adjetivo, de verbo, o bien de adverbio, preposiciones, conjugaciones, conjunción, perdón, conjugación no nada que ver, la conjunción o bien como una interjección, ¿vale? Estas 9 categorías se van a dividir en dos, aquellas que van a tener una parte variable, es decir, cuentan con un morfema flexivo. Recuerden que el morfema flexivo son aquellos que nos dan en su terminación de la palabra, de hecho la palabra de silencia se enfoca un poquito más a los verbos, nosotros le llamamos morfema flexivo, perdón, cuando nos indica la palabra un género, un número, persona, tiempo. Y en el caso de estos son el sustantivo, el pronombre, los determinantes, los adjetivos y el verbo. Estas cinco categorías sí tienen esa parte variable, ¿ok? Entonces pensemos en un sustantivo, pensemos en una pelota. Si me dice que tienen esas cuestiones de género y números, yo digo pelota, género sería femenino, el número sería una, porque no dice pelotas, habla en singular. Desafortunadamente no nos da a entender una persona un tiempo, pero sí nos da un género y un número. Entonces, el verbo, pues igual y no tiene género y número, pero sí nos da persona y tiempo. Por ejemplo, caminaba. La persona, pues puede haber sido él, un ella o inclusive un yo, ¿verdad? Puede ser que sea en primera persona o en segunda persona. Entonces, nos va a dar la persona y nos daba un tiempo, nos dice caminaba. Entonces, es un tiempo por ahí imperfecto, en un pasado, ¿verdad? Entonces, nos habla de una cuestión no terminada, entonces nos da un tiempo, si te das cuenta. En este caso, pues los verbos tienen esa característica, que en su morfema flexible, en su terminación, nos van a dar persona y tiempo, ¿vale? Entonces, estos 5 tienen ese morfema flexivo y tienen esa variabilidad, cosa que un adverbio, una preposición, una conjunción o interjección no la tiene. Porque, por ejemplo, pensemos en el adverbio. El adverbio va a ser esa partícula que complementa al verbo. Por ejemplo, yo corro muy rápido, ¿no? Entonces, ese muy nos habla de que complementa la cuestión de la rapidez, ¿no? Nos está diciendo que va muy, muy rápido. Entonces, no tienen en sí estas palabras esa parte variable, ¿verdad? A la palabra muy como que no le podemos cambiar. Si recordamos algunas preposiciones, pues tenemos las preposiciones de lugar, encima, debajo, a un lado, enfrente, detrás. Pues esas preposiciones, pues si tú recuerdas, pues no les podemos identificar esa parte, si tienen un género, un número, ¿verdad? Por eso se les llaman categorías invariables. ¿Por qué? Porque no tienen un morfema
flexivo, perdón. De hecho, te vas a dar cuenta que son palabras muy cortas, ¿vale? Como lo son también las interjecciones que vamos a ver más adelante. Una interjección no son otra cosa más que palabras cortas que ya indican una acción, un sentimiento, un algo, ¿no? Por ejemplo, hey, oye, ¿no? Y peligro, cuidado, ya el hecho de pronunciarlas ya nos alertan de algo, ¿vale? Entonces, te vas a dar cuenta que obviamente no tienen ese morfema flexivo, ¿vale? Pues vamos a entrar de lleno, chicos, con el sustantivo. Ya de hecho, en clases anteriores por ahí hablábamos un poquito de estos que son importantes dentro de una oración o de un enunciado, puesto que son la parte primordial de quién vamos a estar hablando, ¿vale? Entonces, lo que es el sustantivo y el verbo son núcleos, parte importante de la oración. De hecho, el sustantivo es el núcleo del sujeto y el verbo vamos a darnos cuenta que se va a convertir en el núcleo del predicado. Entonces, son elementos súper importantes al momento de querer comunicar algo. Entonces, el sustantivo nos dice que pues vamos a identificarlo como las personas, las cosas, los animales, cualidades, ideas y sobre todo aquello que estemos nosotros hablando. Por ejemplo, lápiz, alguna emoción como tristeza, enojo, algo que también no podemos en un momento tocar, porque vamos a ver que se las conocen como abstractos, puede ser el aire, la belleza, ¿ok? Entonces, este tipo de sustantivos pues también existen y no los podemos catalogar como algo tangible, ¿verdad? Entonces, de acuerdo justamente al significado que tenemos de sustantivo, pues pueden ser comunes cuando hacemos referencia a cosas, u objetos, inclusive animales, ¿vale? Comunes, los sustantivos comunes siempre se van a escribir con minúsculas, salvo que sean los que inicien el enunciado o alguna lista, ¿vale? De ahí en fuera siempre se escriben con minúscula. Y los propios, pues vamos a recordar que son aquellos que, como tú puedes observar aquí, pues son aquellos que van a iniciar con alguna palabra, perdón, una letra en mayúscula. Más que palabra es una letra. Y tenemos como por ejemplo a España, ¿ok? Tenemos a Rosa, que es el nombre de una persona, y también vamos a tener Atlántico, que podría ser el nombre de algún océano, ¿ok? Entonces, cuando hacemos referencia a países, nombre de lugares, nombre de personas, de instituciones, empresas, casi siempre, si no es que siempre, al inicio se van a escribir con mayúscula, ¿vale? Después vamos a tener los que son concretos y abstractos. Cuando hablo de algo concreto, cuando sé que es una idea de la cual yo tengo conciencia de y sé que lo puedo en un momento dado identificar, ¿vale? Inclusive palpar en un momento dado, ¿vale? Por ejemplo, libro, lápiz, poema. Y cuando hablamos de algo abstracto es porque igual y es difícil definirlos, porque pueden ser inclusive de términos relativos o aquellos que sé que existen porque los percibo a través de los sentidos, ¿no? Hagan de cuenta como un fantasmita, ¿no? Todo el mundo a veces cree en los fantasmas, pero en realidad pocos son los que lo han visto. Hay quienes los han sentido, ¿no? Pero pues así como que verlos muy pocos. Entonces, en este caso los abstractos digamos que tienen esa característica. Ejemplo de ello puede ser belleza, mentira, codicia, alegría, ¿ok? El aire, el viento, la brisa, que en un momento dado, inclusive ahorita que lo pienso, brisa podría ser algo concreto, ¿verdad? Porque lo podemos ver y todos sabemos con exactitud qué es y la podemos definir y diferenciar de lo que es la lluvia. Sí, fíjense que sí, ahorita que lo pienso bien, sí sería más concreto, ¿vale? Entonces, ese tipo de sustantivos, chicos, pues tienen esa característica. Vamos con digamos, otra clasificación que son los contables y no los contables. Los contables, pues cuando hablamos de algo que tácticamente yo puedo tocarlos y definirlos y separarlos, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir que tengo un árbol, bolígrafos, dedos, mesas, lápices, plumones, ¿ok? Entonces, esos se les llaman contables. Los no contables, pues prácticamente son aquellos que no los puedo como separar. Igual y los puedo contar, pero hablando ya de unidades de peso, de longitud. Por ejemplo, la lluvia, la salud, el amor, es difícil medirlos o contarlos, ¿estamos de acuerdo? Aunque yo diga está lloviendo mucho, pues sí, pues mucho cuánto es.
1 litro, 2 litros, ¿no? Entonces, a eso se refiere con no contables, ¿vale? Tenemos los individuales y los colectivos. Prácticamente cuando hablamos individuales es cuando estamos hablando pues de piezas, ¿no? Si yo hablo de un plato, pues digo, pues es un plato, una pieza. Pero si hablo de la parte colectiva, si yo junto varios platos, inclusive al plato le pongo la tacita, el vaso, y estamos hablando de vajillas, ¿no? O de varios tamaños de plato. Tenemos lo que son las sillas, las abejas, una abeja. Tenemos de la parte colectiva pues lo que es la cuestión de la fruta. Cuando hablamos de fruta, ya estoy generalizando y estoy hablando de varios. Cuando hablamos de una flota, pues estoy hablando de varios barcos. También aquí puede ser, por ejemplo, de una parvada. Sabemos que es un sustantivo colectivo, que me da a entender que es un conjunto de aves, ¿vale? Entonces a eso se refiere con individuales y con colectivos. Muy bien. Después de estos tipos de sustantivos vamos a tener al pronombre. Otra categoría gramatical, es decir, otra función que tiene la palabra es el pronombre. Y pues como nos dice aquí, el pronombre prácticamente lo vamos a utilizar para reemplazar al sustantivo, ¿vale? O para indicar que lo utilizo para no nombrarlo, o quizás ya nombre el sustantivo y para no ser repetitiva, pues utilizo un pronombre. Por ejemplo, dice Rosa ha llegado. Si yo quiero utilizar un pronombre, pues puedo utilizar el ella, un pronombre personal. Ella ha llegado. He comprado unas flores a ti o para ti, ¿vale? Entonces simplemente podría reemplazarlo con te las he comprado, ¿ok? ¿Qué cosa? Normalmente el pronombre se utiliza cuando el sustantivo ya es conocido o ambos hablantes o interlocutores están viendo el sustantivo, lo conocen, ¿vale? Y pues prácticamente el pronombre dice nos va a admitir un género, un número y una persona. Y de aquí que, bueno, por los que por ahí de repente dicen género, acuérdense que género se refiere a femenino, mujer, masculino, hombre. Cuando hablamos de número estamos hablando de un singular, uno, o un plural de dos a más. Y cuando hablamos de persona, estoy hablando de un yo, de un tú, de un él, ella, o ellos, perdón, ustedes, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un pronombre, nos va a dar entonces un género, un número y una persona. Ejemplo, en la parte de ella, ¿qué género es? Sería femenino. Un número es singular porque dice ella, no ellas. Y persona, pues nos está hablando de ella. ¿Y quién es ella? En este caso, Rosa. ¿Ok? Existen varios tipos de pronombres, ¿vale? Existe el pronombre personal, que son los que hemos mencionado. Yo, tú, él, nosotros, ustedes y ellos, ¿no? Una manera por ahí diferente de llamarlos es con el famoso mi, el se, ¿ok? O el nos, que también nos indica que es algo que tiene que ver con mi persona, ¿vale? Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que hay palabras que también se van a utilizar como pronombres personales. Y aquí dice, ellos me preguntaron mi nombre. Si yo identifico el pronombre personal, voy a tener ellos y voy a tener mi, ¿ok? Entonces, estamos hablando de pronombres que hacen referencia a una persona. Vamos a tener los relativos, como su nombre lo indica, perdón, nos da a entender que los vamos a utilizar sin nombrar justamente al sustantivo, sin mencionarlo, pero no de manera tan directa. Por ejemplo, qué, quién o el cual. Luego dice, ese es el enfermo de quien te hablé ayer. Entonces, si se dan cuenta, lo que procuramos es como que omitir un poquito al pronombre, ¿vale? Pero al mismo tiempo hago referencia del sin mencionarlo. Entonces, de quién te hablé, estoy haciendo referencia a un pronombre relativo, ¿ok? Porque si te das cuenta, ni siquiera ese enfermo, al decir ese es el enfermo, no me está dando nombre. Es como si yo estuviera señalando a alguien y que mi interlocutor lo está conociendo, lo está viendo, ¿va? Demostrativos. Esto más que nada es cuando está relacionado con la distancia respecto al sustantivo o aquello de lo que estamos hablando. Y pues también dependiendo la distancia, si está cerca yo voy a decir este o esto. Si está a una mediana distancia, yo diría eso o esas, ¿vale? Y si lo tengo más lejos, yo voy a hablar de aquel, aquellos. Ajá. Entonces, los pronombres demostrativos, pues tenemos aquí un ejemplo. Dice, ¿es esto lo que quieres? Entonces yo estoy dándome cuenta
va de nuevo, el pronombre reemplaza al sustantivo y es porque yo doy por hecho que la persona me está viendo o sabe de qué estoy hablando. Entonces, en este caso, esto sería mi pronombre demostrativo y pues nos da a entender que es algo que tienen ahí cerca, ¿vale? Después tenemos los indefinidos. Como su nombre lo indica, nos habla de la existencia obviamente de algo, ¿ok? De un sustantivo, pero que definitivamente se le llama indefinido porque lo desconozco o hago referencia de que hay algo ahí pero que no sé qué es o quién es o cuánto es, ¿no? En un momento dado. Entonces nos da ejemplos, ¿no? Alguien, algo, nada, y utilizando un ejemplo dice alguien me ha llamado por teléfono. Entonces aquí ¿quién es el pronombre? El pronombre va a ser, así es, alguien, ¿ok? ¿Quién me ha llamado? No lo sé, alguien, lo desconozco, pero sé que fue alguien, ¿no? Porque tengo una llamada perdida, pero no lo tengo identificado, ¿vale? Por eso se le llama indefinido. Y por último vamos a tener a los interrogativos y exclamativos. Normalmente pues son palabras que vamos a utilizar para exclamar. Recuerda que la exclamación implica asombro, ya sea de alegría, de enojo, de duda, de extrañeza. Y también tenemos la parte interrogativa, que es la cuestión de la duda, de la pregunta. Y también recordar, hacer hincapié que todas estas palabras que utilizamos para expresar justamente una exclamación, una interrogación, siempre se van a tildar. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Ok? Porque si no las tildo, las puedo confundir con un conectivo. Entonces, es importante tildarlas cuando yo quiero exclamar algo. Por ejemplo, ¿cuánto te ha costado el regalo? Ese cuánto, ¿ok? Va tildado pues para indicar justamente esa exaltación de la palabra. ¿Cuánto te ha costado el regalo? ¿No? Que si yo no le doy esa tilde, pues ¿cuánto te ha costado el regalo? O sea, no sería tan acentuado la entonación de pregunta o de exclamación en un momento dado. Por los signos podemos entender que estamos, ¿qué cosa? Preguntando, ¿cierto? Muy bien. Ok, chicos, esto es en cuanto hemos visto sustantivos y hemos visto a los pronombres. También vamos a ver el día de hoy otros que por ahí probablemente los conozcamos por ahí de lejitos o por ahí viendo, leyendo, ¿verdad? Que se llaman determinantes. Los determinantes, pues como su nombre lo indica, van a determinar, genial, ¿y qué van a determinar? ¿Qué me van a concretar? Pues van a delimitar, a precisar, ¿a quién? Al sustantivo. Los determinantes son aquellas palabras que me van a permitir, dice, precisar, delimitar, perdónenme, voy con estas cuestiones de que quiero mover. Ok, delimitar el significado del sustantivo o bien para presentarlo. Entonces, para eso vamos a utilizar 7, ¿ok? Algunos ya los conocimos que puede ser en forma de pronombre, ¿vale? Ya los ubicamos algunos anteriormente. Entonces, esos también me van a ayudar en un momento de concretar, te vas a dar cuenta, ¿ok? El primero es el artículo y yo creo que es el con el que estamos más enlazados, ¿ok? Porque el artículo es el famoso la, le o lo, ¿no? El la, pues hablando de un femenino, la niña, ¿ok? En este caso, este coche, bueno, ya estoy aquí dando otros ejemplos, disculpen. La niña, que funge como artículo, este coche como un demostrativo, hablábamos hace un rato que tiene que ver con la cercanía. Numeral, estamos hablando de cantidades, 9 libros, y cuando hablamos de algo indefinido, habíamos comentado hace un rato utilizando pronombre, ¿ok? Para no mencionar el sustantivo, aquí date cuenta, sí estamos mencionando al sustantivo. Entonces, cuando yo menciono al sustantivo, ya no estoy hablando de un pronombre, estoy hablando de un determinante, ¿vale? Le vamos a llamar pronombre siempre y cuando no mencione al sustantivo. Aquí lo estoy nombrando. Ah, sí, ¿y cómo sabemos que lo estás nombrando? Porque tengo a la niña, ¿ok? Tengo al coche, tengo libros y tengo el día. Entonces, ¿de quién estoy hablando? Ah, pues de la niña, el coche, libros y del día. Ahí, ojo, no confundamos, ¿vale? Pronombre siempre y cuando no mencione al sustantivo. Vale. Muy bien, ahora sí. Vamos a cuántos determinantes puedo tener en el manejar con el sustantivo.
Dice que solamente puedo manejar, límite no lo hay, ¿verdad? Puedo manejar de 1 o 2, inclusive algunos podrán entender 3, ¿ok? ¿Por qué? Porque nos van a ayudar a concretar mucho más al sustantivo. Y si te das cuenta, la característica es que se van a colocar antes del sustantivo. No se ponen después, se ponen antes del sustantivo, ¿vale? Entonces, cuando yo quiera especificar que es un determinante, tiene que estar antes del sustantivo y lo tengo que estar mencionando. Perfecto. De aquí que tenga este ejemplo. El otro día estuve en el Museo Provincial. El es un artículo determinante, pero aquí vamos a hacer hincapié en otro. ¿Ok? Ahí date cuenta, otro también se vuelve en un indeterminado. Bueno, para que los veamos, ¿vale? Pero ya me está dando inclusive el y otro ya se convierten en dos. Las 3 primaveras, las ya se convierte en un determinante artículo, 3 en un numeral, primeras en un ordinal, que ahorita los vamos a ver. Entonces aquí, aunque tengo subrayado solamente 2, cada uno, el primero tiene 2 y el segundo ya tiene 3 determinantes, ¿vale? Entonces lo que hacen es ayudarnos a ser todavía más concretos, más objetivos, más delimitativos en cuanto a lo que es el sustantivo. Y pues de aquí vamos con el primero, que son los artículos. Ahora sí. Entonces los artículos pues prácticamente acompañan al sustantivo, se escriben primero y por lo tanto dice que los vamos a utilizar para precisar algo que ya es conocido, ¿vale? Cuando no es algo conocido vamos a utilizar la palabra una, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ayer vi la película. Estamos acostumbrados, chicos, a que normalmente el artículo pues va al inicio. Aquí si te das cuenta, no va al inicio, está en medio de nuestra oración, ¿ok? Y sin embargo, tiene el requisito que es que esté antes del sustantivo. ¿Aquí de quién estoy hablando? ¿De quién? De la película, ¿cierto? Entonces, la película es el sustantivo. Ayer vi la película. Entonces, los artículos los vamos a utilizar siempre y cuando los hablantes conozcamos de quién estamos hablando y aún así lo voy a mencionar. ¿De qué hablo? La película. No es lo mismo que yo diga, ayer vi una película. Si yo utilizo una, estoy dando a entender, ¿ok? Que la persona con la que yo estoy hablando ni siquiera tiene idea. Y quizás ni siquiera mi intención es dar a conocer ese sustantivo, ¿vale? Y esto pues va a depender, ¿no? Porque a mí me ha tocado que de repente tenemos ese tipo de comunicación incompleta, ¿no? En donde te mencionan, hicimos una reunión, pero pues, ok. Y luego, eso te da a entender que una de dos no te quiere comunicar y la segunda es que tú desconoces, ¿no? Entonces, cuando yo digo, estuvimos en la reunión, ya estoy dando a entender que la otra persona también estuvo y sabe de qué le hablo, ¿vale? Entonces, he ahí que estos dos artículos, pues, tengan un uso totalmente distinto y de hecho a los artículos como el una se le conozcan como indeterminados, ¿ok? Justamente porque nos indica que no hay una noción de ambos o de alguno de ellos del contenido o de la definición del sustantivo. Sin embargo, si utilizo la, a esto se les llaman determinados o definidos justamente porque cuando yo utilizo la, el o lo, en un momento dado yo ya sé que la otra persona sabe de qué estoy hablando. Y pues aquí los tenemos. En femenino, la, las. En masculino, el y los. Y vamos a tener el neutro, que es lo. El lo casi siempre lo vamos a utilizar más que nada para hacer hincapié muchas veces en los adjetivos. Adelantándome un poquito, recordemos que los adjetivos pues nos van a denotar cualidades, ¿no? Entonces si yo por ejemplo quisiera decir el verde, lo verde del campo me cautiva, ¿no? Entonces yo estoy hablando del campo, pero le estoy dando importancia al color. Entonces, ¿qué es lo que me importa que la gente sepa o conozca? Pues que a mí me encanta el color verde del campo. Entonces, por eso yo digo lo verde. No puedo decir el verde del campo, ya se oye raro, ¿no? Digamos que lo nice, lo bonito, lo correcto es decir lo. Y sobre todo lo vamos a utilizar, insisto, cuando queremos acompañar más que nada o hacer hincapié, aunque hablo del sustantivo, hago más hincapié en su adjetivo, ¿vale? Muy bien. Y pues bueno, aquí viene esta parte que les comento,
De hecho, también lo vamos a utilizar sobre todo cuando estemos hablando de participios. Ya cuando hablamos de participios estamos hablando de verbos que terminan en ado y dotos 8, vamos a verlo más adelante, o cuando hablamos de ordinales, ¿no? Ordinales, perdón. Cuando digo lo importante, lo ocurrido, lo primero, lo verde, que era lo que comentábamos hace un rato. Entonces, si te das cuenta, más que nada es para cuando yo quiero combinar ya un adjetivo al sustantivo, pero lo coloco antes. Ajá. Muy bien. Entonces, con los indeterminados o indefinidos, pues tenemos el masculino, unos en singular plural, y en femenino, una y unas, ¿vale? Entonces, el artículo puede ser determinado o indeterminado. Determinado cuando conozco el sustantivo y puedo usar el, la, ¿ok? O lo en un momento dado. Y los indeterminados cuando uno o los dos desconocemos al sustantivo y definitivamente utilizo un, uno, una para hacer referencia al sustantivo, pero que no hay un previo conocimiento de. De aquí vamos a tener a otros determinantes que se les llaman posesivos. Esto que me da a entender que pues obviamente indican la pertenencia o la posesión que tengo o se tiene respecto al sustantivo. Y pues se dice que hay dos formas de aplicarlo. Se le llama de una forma átona cuando van delante del nombre, es decir, van antes que el sustantivo. Y normalmente lo hago así cuando yo quiero denotar esa importancia de la posesión. Cuando yo no quiero hacer énfasis en la posesión, lo pongo después. Y esto, de hecho, la forma tónica, chicos, lo utilizamos más en un aspecto más poético, porque ahorita se van a dar cuenta en los ejemplos que suena más, así como que más poético, más como que más educado, más elegante, no sé, como para no vernos tan agresivos o tan, ¿cómo le podemos decir? Como si estuviéramos obligando o haciendo, no sé si esté bien comentarlo, pero como si yo me viera muy, no me quisiera ver muy impertinente, ¿no? O que no suene como a presunción. Entonces es cuando utilizamos esa forma tónica que es cuando va, dice, detrás del nombre, es decir, digamos después, ¿vale? Ok, entonces aquí vamos a tener un ejemplo. Dice, hoy viene mi amiga. Esa es la forma átona, mi amiga. ¿Qué estoy haciendo? ¿A qué hago hincapié en el mí? Te estoy dando a entender que viene una amiga, pero la siento parte de mí, ¿no? Es como decimos mis niños. Yo, por ejemplo, cuando hablo de los alumnos o de mis alumnos, casi siempre utilizo esa posesión y no porque sean míos, ¿no? Porque en realidad pues no me pertenecen, pero sí forman parte de mi esencia como persona, como maestra. Entonces, o inclusive luego yo le comento a los profesores, no, ahí viene mi profe, ¿no? O a mis amigos, por ejemplo, los que tengo gran estima, yo digo, ay, ahí viene mi Beto, o ahí viene mi Lucy, ¿no? Por ejemplo, entonces doy a entender esa pertenencia, pero no porque a veces sean de mi propiedad, ¿no? Sino que es un sentido por ahí, digamos, doble, ¿verdad? En el que doy a entender que esa persona forma parte de mí, ¿no? Entonces, cuando hablo de mí, doy a entender esa posesión, hago hincapié en esa posesión. Nuestros familiares nos recomendaron este lugar. Me gusta ese pintor, he estudiado mucho sus obras, ¿ok? Entonces, hago hincapié en esa pertenencia. Y cuando no lo quiero dar a denotar tanto, pues lo pongo después. Por ejemplo, dice, hoy viene una amiga mía, ¿ok? Viene una amiga, pero es mía, pero pues no le doy tanta relevancia. Dice, familiares nuestros nos recomendaron ese restaurante. Me gusta ese pintor, he estudiado muchas obras suyas, ¿ok? Si te das cuenta cómo se da ese tono como que más elegante, entonces elegante y al mismo tiempo como que le quito la fuerza que tiene la posesión, ¿no? Muy bien. Estas formas tónicas pues van a tener la parte masculina y femenina tanto en singular como en plural, ¿ok? El mí, el mío, el tú, tuyo, su, suyo, también dependiendo si estamos hablando de una forma de tuteo que le decimos, ¿ok? Que ya casi no se da, ¿verdad? Y es raro que haya ese respeto. Y por ejemplo, en mi caso, no, a nosotros, por ejemplo, en mi pueblo, no sé si les ha pasado, pero a la gente se le habla de usted, a menos de que la persona no te lo permita, o te lo permita, perdón, o te diga, no, pues háblame de tú. Ah, bueno, entonces ya te dio el permiso y ya, ¿verdad? Pero cuando la persona no te ha dado ese permiso, por ejemplo, les digo en mi pueblo, en mi educación, no les hablas de tú luego, luego, ¿no? Y más una de dos, si son personas que
por respeto dices, ay, no sabe que sabe mucho, le hablas de usted. Cuando es una persona mayor, le hablas de usted. Cuando es una persona desconocida, le hablas de usted, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo con algunos profesores, aunque ya tenemos la confianza y demás, pero por respeto a su labor, casi siempre les hablo de usted, ¿no? Aunque haya esa confianza y ese cariño y ese respeto. Bueno, y tenemos en el femenino, chicos, singular, y el plural también mía, mías, tuyas, suyas, etcétera, ¿vale? De aquí vamos con los demostrativos. Recuerden, como lo vimos con los pronombres, van a indicar una cercanía y dependiendo qué tan cerca estén de mí, van a decir, bueno, a 1 metro, a 2 metros, bueno, igual iba a ser para relativo, ¿no? Cercano es que literal la tienes ahí junto a ti. Medio, a una cercanía media, es cuando pues está lejos, pero no tanto. Lejos cuando de plano, digamos, tienes que gritar de cerro a cerro, y aquella y aquel, ¿no? Entonces es cuando utilizamos ese tipo de determinantes. Por ejemplo, esta, cuando estamos en medio, ese, esa, o ya muy lejos, aquel, aquella. Y date cuenta, dice, este coche, ¿ok? Y determinantes. En lugar de utilizar el coche, yo estoy hablando de algo demostrativo, estoy dando a entender que demuestro algo, que hay algo ahí, que hay, pues es un coche, esa casa para señalarla. Aquellos niños, o sea, están muy lejos, no puedo decir estos niños, ¿verdad? Porque me dicen estos, ahí están aquí. Entonces, ve la importancia de saber utilizar los determinantes demostrativos. Entonces, demostrativos es más que nada para indicar que tengo, qué tan cercano tengo a ese sustantivo, ¿vale? Los indefinidos, pues como ya lo vimos también en la cuestión de los artículos, ¿verdad? En este caso, pues también son una forma imprecisa justamente de mencionar al sustantivo, y pues aquí de acuerdo a la fuente nos dice que es algo muy variado, pero al mismo tiempo muy laxo, dice. Presentan un variado y laxo inventario que se suele agrupar en 3 clases. ¿Qué entiendo por laxo? Pues algo relajado, o sea que no es tan amplio, o sea, sí es variado, pero no tanto, ¿vale? Entonces, en este caso pueden ser de 3 tipos: cuantitativo, identificativo y existencial. Cuantitativo, pues bueno, como el nombre lo indica, acuérdate que siguen siendo indefinidos, ¿ok? O sea, de forma imprecisa. Dicen forma imprecisa cantidad, como que hace un rato mencionábamos mucha lluvia, ¿no? Aquí dice varios, mucho más, poco menos, bastante, ¿no? Pocos libros, varias personas, muchos alumnos, demasiada sal, tanto dinero. ¿Cuál es la cantidad exacta? No lo sé, pero solo sé que es mucho. ¿Cuánto me amas? Pues muchísimo, sí, pero ¿cuánto es muchísimo? Pues al infinito y más allá. Ah, ok, ya entendí. Sí, no, pues sí es mucho, ¿no? Entonces, ¿sí me explico? Tenemos identificativos. Como el nombre lo indica, dice, indican pertenencia a un grupo relacionado. Entonces, identificativos, pues me identifico con algo relacionado con algo. Y podemos utilizar palabras como mismo, otro, propio, demás, tal. Por ejemplo, la misma casa, su propia madre, tal grito, otra casa, los demás chicos. Si te das cuenta, hay en este tipo de, podemos llamarle de, ¿cómo se llama? En este tipo de determinantes que se están apoyando incluso de artículos, ¿vale? Porque si no los utilizamos se oiría raro, ¿ok? Y ese oírse raro, recuerden, se les llaman cacofonías, son sonidos que al pronunciarlos, pues dices, no se oye bien, no, como que suena raro. Muy bien. Y tenemos los existenciales, cuando pues va algo relacionado con que algo existe, ¿ok? Pero dice, marca la existencia o no del sustantivo, es decir, puedo en un momento dado mencionar al sustantivo o no, ¿ok? Por ejemplo, voy a utilizar las palabras algún, alguno, ninguno, cualquier, todo, cada, cierto o un. Y tenemos ejemplos. Acá tenemos algún día. ¿Estoy mencionando al sustantivo? Sí lo estoy mencionando. En algunas puede ser mi respuesta. En algunas que, pues va a depender del contexto, ¿no? Por ejemplo, si yo te dijera, ¿te gustan todas las materias? Algunas, ¿ok? Entonces yo también estoy siendo indefinido o indefinida. Ay, caray, se me olvida. Discúlpenme que tengo que desactivar. Entonces puedo ser indefinida, pero en la parte de existencia, ¿ok? Entonces ve cómo de alguna manera o ningún profesor, ¿no? De alguna manera estas palabritas me van a dar respuesta a algo. Estoy hablando en base al sustantivo,
pero en un momento dado, pues al ser indefinido, puedo inclusive hasta mencionarlo o no, inclusive hasta para evitar redundancia, ¿no? O cuando ya, pues así como para ser más objetiva, pues digo, ¿para qué lo menciono si sabemos de qué estamos hablando? ¿Vale? Después tenemos los determinantes de tipo numeral. Pues cuando hablamos de numerales, es decir, que me va a estar mencionando números. Entonces, cuando hablamos de números pueden ser cardinales, o sea, 1, 2, 3 al infinito, ¿ok? Como 4 coches, 20 días, ¿ok? 63 pesos, 200 invitados. ¿Cuántos aciertos tuviste en el examen? 30 de 40. Oh, muy bien. ¿Y tú? 40 de 40, genial. Entonces, ¿40 qué? 40 aciertos. Entonces, ¿puedo mencionarlo o no? ¿Ok? También va a depender del contexto. Ordinales, acuérdense que los números ordinales son los que nos ordenan. Entonces, si yo hablo de ordenar, primero, segundo, tercero. Entonces, en lugar de utilizar un determinante como un artículo o un demostrativo, yo puedo hablar de qué en orden o qué orden ocupa ese sustantivo. Por ejemplo, puedo decir la primera parte, cuarto examen, décima pregunta, primer lugar, etcétera, etcétera. Ajá. Luego tenemos otros que se les llaman numerales múltiplos y partitivos. Prácticamente pues tiene que ver con múltiplos, pues cuando hablamos de doble, triple, cuádruple, ¿vale? Ejemplo, quiero doble ración de pan, por favor. O quiero el triple de pizza, no sé, ¿no? Ah, mira, está el ejemplo acá abajo en partitivos. Cuando hablamos de fracciones, entonces partitivos viene de partir, de racionar. Entonces yo puedo, en lugar de decir números enteros, ¿verdad? En lugar de decir un determinativo, un artículo, pues yo voy a hablar de fracciones. Solo comí media pizza. O quiero un cuarto de agua, ¿vale? Entonces no doy una característica, no estoy mencionando otra cosa de posesión del sustantivo, sino una cantidad en fracción, ¿vale? Y bueno, después de aquí vamos a tener a los últimos que son los interrogativos y exclamativos, pues que como también lo mencionamos hace un rato en los pronombres, en este caso pues sí lo vamos a mencionar, ¿no? Normalmente pues son preguntas o exclamaciones. Por ejemplo, ¿qué, cuánto, cuánta, cuántos, cuántas, cuál? ¿Ok? ¿Dónde, cómo, ja? Entonces, ¿qué día es tu cumpleaños? ¿Cuánta gente hay? ¿Qué calor? Entonces, aquí, como te das cuenta, estoy mencionando al sustantivo y estoy determinándolo, ¿verdad? De tal manera que no funciona como pronombre, está funcionando como un determinante, como que en lugar de indicar posesión o que solamente X, en lugar de decir el calor, estoy diciendo que calor, estoy exclamando, exacerbando de alguna manera que realmente hace calor y que me estoy acalorando. ¿Ok? Muy bien. Ah, miren, esto es un temita por aquí. Esto de hecho también lo vamos a ver más adelantito, pero nos habla de que los determinantes, pues sobre todo cuando también estemos hablando de sustantivos, tienen formas apocopadas. Apocopadas viene de apócope, que significa cortar una palabra. De hecho, una palabra la puedes cortar al inicio o al final. Normalmente aquí vamos a hacer referencia que la mayoría las vamos a cortar al final. ¿Para qué? Pues para hacer más práctica la pronunciación, ¿ok? Y pues sí, también va a depender del adjetivo que nosotros estemos por ahí anteponiendo de lo que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir primero o primer, ¿no? Dice el primer libro o el libro primero. Depende de la ubicación, ¿vemos? Entonces luego puedo tener uno, en lugar de decir uno, puedo decir un. De alguno, su forma apocopada o cortada es algún, de ninguno, ningún, primero, primer, tercero, tercer, 100, sería la forma apocopada de ciento. Entonces, por eso es que pongo ahí las tijeritas, porque normalmente tendemos a hacer mucho esto en México, ¿no? En los sustantivos, por ejemplo, en lugar de decir motocicleta, decimos moto. En lugar de decir horno de microondas, decimos micro, en el micro, ¿no? En lugar de decir televisor, decimos en la TV. En lugar de decir refrigerador, decimos refri, ¿vale? Entonces esas son palabras apocopadas, es decir, que las cortamos porque pues de alguna manera sabemos que entendemos el significado y nos facilita la comunicación. Vamos con otra categoría, los adjetivos, que hace un momentito ya los habíamos mencionado. Esta palabra está muy relacionada también íntimamente con el sustantivo porque lo va
a calificarlo, va a delimitar, nos va a describir cómo es, pero no nada más en el aspecto físico, sino también lo vamos a ver en varios aspectos o cualidades. Entonces, el adjetivo, por tanto, va a tener también un género, un número y un morfema, dice, especial que se le llama grado, ¿ok? Por ejemplo, si yo digo blanco, ¿qué género tiene? Femenino. ¿En serio? No. Masculino. Si yo digo blanco, puedo hacer referencia a que el coche blanco. Acuérdate que el adjetivo tiene que coincidir con mi sustantivo. Entonces, normalmente las terminaciones vocálicas en O, en E, normalmente tienden a ser masculinas, ¿ok? Cuando terminan en A, tienden a ser femeninas, ¿ok? No todas, no todas, pero de manera generalizada, digamos que así funciona. Entonces, número, si yo dije blanco, sería singular o plural. Singular porque estaría hablando de una sola cosa. En este caso hablábamos de un coche, ¿verdad? Entonces el coche blanco, estoy diciendo que solamente es uno. Muy bien, cuando hablamos del grado, estoy hablando de la cualidad en cuanto a la intensidad con que estoy exagerando, por así decirlo, o resaltando esa cualidad de la cual yo hablo. Dice que es positivo cuando lo hablamos de manera normal, ¿no? Dice, expresa la cualidad sin ninguna intensidad. Por ejemplo, Rosa es guapa, el coche es blanco. Digo de acuerdo a lo que yo veo de manera normal, digámoslo. Después tenemos la forma comparativa, es decir, literal, comparo esa cualidad con otro objeto, con otro sustantivo, ¿ok? Entonces yo pudiera decir que cuando yo empiezo a comparar, que dicen que no es bueno que comparemos, pero en este caso vamos a comparar sustantivos, ¿vale? Objetos. Dice, puede ser de superioridad, que es cuando yo pongo palabras, obviamente, que indican que es más algo que alguien, ¿no? Entonces yo puedo decir, Rosa es más guapa que María, ¿ok? Juan es más alto que Pedro. Entonces ahí estoy siendo comparativa en cuanto a un grado de superioridad. De igualdad cuando comparo, pero pues ahora sí que no digo que alguien es más que el otro. Digo, Rosa es tan guapa como María. Jorge y Pedro, ¿qué? ¿Cómo lo armaríamos? Si puedo utilizar el tan de nueva cuenta y yo puedo decir Jorge es tan alto como Pedro, ¿vale? Y de esa manera doy a entender que ambos son altos. Tengo el de inferioridad, ¿vale? Donde dice Rosa es menos guapa que María. ¿En qué momento podría aminorar la estatura? Pedro es menos alto que quién, que José, que Pedro, que María, ¿no? Entonces, en cuestión de inferioridad, dice comparo, pero voy a utilizar palabras que obviamente me hablen de una cuestión de menos, ¿vale? Luego tenemos al superlativo, que luego también les llamamos aumentativos, ¿vale? Estos, pues, exageran en un momento dado una cualidad, ¿ok? Lo exageran, lo aumentan. En México tendemos a hacerlos más chiquitos, más finitos, ¿verdad? Inclusive eso lo tenemos desde los mexicas, los aztecas. Desde ahí, en el lenguaje náhuatl, a la gente se le hablaba con cariño, hablándoles de manera diminutiva, ¿no? Haciéndolos más pequeños. Y no por hacerlos pequeños como en persona en cualidades, sino una manera de cariño, ¿verdad? Y aquí lo utilizamos mucho, ¿no? Como Pedrito, Martita, Miguelito, Juanito, Rosita, ¿no? Es una forma de cariño, no es de menosprecio, ¿no? En el caso del superlativo, pues es lo contrario. Por ejemplo, si Rosa es la más guapa de la clase, ¿cómo lo exageraría? Rosa es guapísima. Si yo quiero exagerar que el coche es blanco, yo puedo decir el coche es blanquísimo, ¿no? Y normalmente vamos a utilizar esa terminación ísimo, ísima, ¿no? Aprender francés es facilísimo. Sin embargo, podría decir aprender chino o náhuatl es dificilísimo, ¿no? No sé si sepan, pero el español es una de las lenguas más complejas, ¿verdad? Pero más sencillas. Inclusive el inglés es súper sencillo, ¿verdad? Aunque muchos dicen, no, es que a mí no se me da como las matemáticas, ¿verdad? Sin embargo, es de lo más sencillo que podemos aprender en cuanto a idiomas. Entre los difíciles, pues sí están el chino, ahora sí está en chino, el chino mandarín, según yo sé, ¿verdad? Y también el náhuatl.
aunque no lo crean. Entonces, si conocen o tienen a alguien cercano que maneje esas lenguas madre, por ejemplo el otomí en náhuatl, siéntanse dichosos, y sobre todo si tienen abuelitos, pues acérquense, porque son lenguas que pues desafortunadamente se van perdiendo y que sería muy padre que siguieran existiendo, ¿no? Sobre todo porque no cualquiera las habla. Entonces, qué padre. Inclusive hay escuelas, si mal no recuerdo, creo que es en la UNAM o en Poli, no recuerdo, en esas universidades de renombre, que inclusive están dando ya ese tipo de lengua, ¿no? Y qué padre, es bueno no perder en cuenta nuestras raíces, ¿no? Y bueno, vamos a tener también que al adjetivo, dependiendo el significado que porte al sustantivo, pues también se dice que va a ser especificativo o va a ser explicativo. Especificativo pues va a ser como que algo normal, ¿no? Así como cuando hablábamos de la parte del grado, que expresa una cualidad sin ninguna intensidad, cuando hablemos de esa cualidad en cuanto a lo que aporta, el significado que aporta, puede ser especificativo, es decir, es específico, es concreto. Y dice el cielo azul. Prácticamente, ¿qué es lo que hace? Delimitar el significado del sustantivo. La película, aburrida, ¿ok? Entonces, simplemente lo califico, punto. El explicativo es cuando yo quiero ensalzar, resaltar alguna cualidad del sustantivo. Por ejemplo, la blanca nieve, la clara luz, el quemante fuego. Van a decir, bueno, ¿y esto qué? Pues es que pareciera que no es necesario. Yo ya sé que la nieve, digamos, es blanca. Yo sé que la luz en un momento dado pues es clara, ¿verdad? Y yo sé que el fuego quema. Entonces, pues se dice que es como una redundancia, ¿no? Es cuando decimos, ay, es que es su pleonasmo. ¿Cuáles son los pleonasmos? Los pleonasmos, perdón, cuando yo digo, ay, súbete para arriba, bájate para abajo. Entonces, en este caso, cuando tiene que ver con la cualidad, con los adjetivos, se les llaman explicativos o famosamente epítetos, ¿vale? Esto los vamos a ver mucho en la cuestión poética, en las canciones, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ensalzan, nos enamoran, se utiliza en una forma poética, ¿vale? Y chicos, vamos con otra que también es súper mega importante, que es la cuestión del verbo. De hecho, es una de las categorías gramaticales que vamos a ver un poquito más a profundidad, porque tiene muchos usos, ¿ok? Imagínate, al indicarnos acciones, pues es lo que normalmente comunicamos, ¿verdad? Las acciones, dicen que nuestras acciones son las que nos definen, no tanto las ideas. Sin embargo, obviamente somos producto de las ideas, ¿verdad? Pero muchas de las ideas se quedan solamente en ideas y a veces es frustrante, ¿no? Pero pues sí, somos resultado, sí, de lo que procesamos, pero más que nada de lo que hacemos. Entonces, el verbo marca eso. El verbo es la acción, el movimiento, la existencia, dice, la condición, la consecución que va a tener en algún momento dado quién, pues el sujeto. Y el sujeto conforma a todo lo que es el sustantivo con su determinante y con su adjetivo, ¿vale? Entonces, el verbo pues tiene que tener esa concordancia con el sujeto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo digo el carro blanco corre, pues yo también tengo que decir que estoy hablando en singular, ¿verdad? Porque solamente estoy hablando de un coche. Pero si yo digo corren, pues ya estoy hablando en plural, no concuerda. Por eso dice que el verbo tiene que concordar con el sujeto, con el sustantivo. Y pues también tiene una raíz y tiene la desinencia, que era lo que mencionábamos hace un rato. Cuando hablamos de verbo se le llama normalmente desinencia, aunque es un morfema flexivo, es decir, la parte que aporta un significado gramatical, o sea, le da el significado a la palabra, dando un tiempo, un modo o un aspecto, que vamos a ver a qué se refiere, el número y la persona. Entonces, si te das cuenta, el verbo es como que mucho más completo. Ejemplo, dice compraba. Compr es la raíz, recuerda que la raíz es la parte que no cambia, y aba pues es la desinencia y la terminación. Habla de un pretérito imperfecto. Pretérito, recuerda, es pasado. ¿Por qué imperfecto? Porque cuando no es perfecto nos da a entender que la acción todavía no termina. No es lo mismo decir caminé, o sea, quiere decir que ya lo hice, terminé la acción. ¿Ok? A que yo termine con aba, quiere decir que yo caminaba, es una acción que no sé si todavía la sigo haciendo o la seguiré haciendo. Entonces, por eso es que nos dice que es un pasado imperfecto. Modo indicativo porque normalmente es para dar órdenes, ¿ok? O es algo que está entendido que se está haciendo. Y dice que es un aspecto perfectivo y está dado quizás en una primera y tercera persona del singular.
Ok, pareciera que es mucho, vamos a irlo viendo poco a poco, ok. Y dice además puede tener morfemas deritativos colocando junto a la raíz prefijos o sufijos. Entonces, si yo pongo re, ¿qué quiere decir? Que lo vuelvo a hacer. Y el re, pues es un prefijo. ¿Ok? Entonces, puedo decir recomprando y estoy hablando de una acción que estoy volviendo a hacer y que estoy haciendo en ese momento por la terminación ando, ¿no? Muy bien. De aquí vamos a ver entonces a entender primero los modos, ¿no? Porque acá dice que hablábamos de un modo indicativo. Vamos a verlos de forma más específica. Existen tres formas: indicativo, subjuntivo e imperativo. Normalmente el modo indicativo, ¿ok? Dice que los verbos cuando están en modo indicativo prácticamente nos habla de una acción real, es decir, de algo que se está haciendo, de hechos que se están llevando a cabo, que sé que lo estoy haciendo y dice de manera objetiva. ¿Qué hacía? Caminaba, o sea, es algo que se hizo de manera real. Por eso se da en forma indicativa, ¿ok? Inclusive se utiliza, como les mencionaba hace un rato, para hechos, algo que se está dando. El modo subjuntivo, más que nada, es cuando no está seguro de algo, es una posibilidad, es algo que probablemente todavía no ocurra o no se pueda verificar que está ocurriendo o que ocurrió, ¿vale? Entonces, normalmente tiene que ver con sentimientos, con deseos, con dudas, con posibilidades. Tenemos el modo imperativo, que es como habla de imperar, es algo que nos pide que hagamos. Normalmente se utiliza para ordenar, para rogar en un momento dado o bien aconsejar, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de estos tres modos, pues estamos hablando de que el verbo pues tiene varias formas de expresarse. Entonces, en forma indicativa, ¿ok? Cuando es algo real, ¿ok? Como caminaba, como cantaba, ¿ok? En modo subjuntivo, perdón, podemos agregar para que lo puedas plantear, utilizando la palabra podría, quizás caminaba, quizás caminaría, ¿ok? Entonces ese caminaría, esa terminación iría, pues nos habla de un modo subjuntivo, es decir, de una posibilidad de algo que quizás se dé, que no se ha hecho, pero que hablo de un casi se entiende como un futuro, ¿no? Y la parte imperativa, camina. Esa es forma imperativa, estoy dando una orden. Puede ser forma de rogar, camina, ¿no? Así como que alguien, por favor, camina. Y a modo de consejo, camina. Oye, es que mis triglicéridos, que mi camina, ¿vale? Entonces date cuenta cómo esta misma palabra, sin tener ningún cambio, puede fungir en esas tres opciones, porque va a depender mucho del tono o del contexto en el que se esté dando, ¿vale? Ahora, ¿a qué se refiere con el aspecto del verbo? Si tú recuerdas, acá decía que el aspecto de la palabra caminaba era un aspecto perfectivo. Pues resulta que el aspecto del verbo puede ser perfectivo o puede ser imperfectivo. Dice perfectivo, dice cuando se expresa el final de la acción verbal. Dice todas las formas verbales compuestas y pretérito indefinido tienen este aspecto perfectivo. Por ejemplo, cantó o había cantado. Entonces normalmente tienen esa cuestión del participio que es had oído, ¿verdad? Had oído, tos ocho, entonces nos dice terminó. Imperfectivo cuando al final, digamos, la acción verbal no se concreta, no termina. Por ejemplo, cantaba, oraba. O sea, yo doy a entender que es algo que hice, que doy la posibilidad o doy pauta de que se siga haciendo. Por eso es imperfectivo, no se ha concluido la acción. Y de aquí, pues vamos a la persona verbal, que acá hablábamos de una primera y tercera persona, ¿de acuerdo? Dice que se puede adaptar a la primera persona o a la tercera del singular, porque yo podría decir yo compraba. En tercera persona, yo, tú, él o ella compraba. Entonces, cuando hablamos de la persona verbal o el aspecto verbal, se refiere, perdón, a la persona verbal, se refiere a que estoy hablando en la primera, segunda, tercera persona. Si hablo de primera es yo, si hablo de segunda es tú y tercera persona es él, ella o usted en un momento dado. Y cuando hablamos del plural, pues nosotros. En primera persona, en segunda persona ustedes y en tercera persona ellos o ellas, ¿vale? Entonces, ve cómo de alguna manera el verbo pues nos denota tantas cosas, ¿no? Por eso es que se vuelve tan importante el poderlo
entender cómo el verbo nos da muchísima información aún sin tener todo un contexto, ¿vale? Después vamos con esta última parte de lo que es el verbo, que es la forma no personal o la forma impersonal del verbo. Se le llama así, chicos, más que nada porque es una forma en la que el verbo, al no estar conjugado, pues no nos va a dar ni siquiera tiempo, ni persona, ni modo, ni nada, ¿ok? Es la forma natural del verbo, ¿ok? Entonces en esta forma natural pues no nos da realmente mucha información, por eso es que se le llama de manera impersonal, porque no me aporta más que nada la persona, ¿ok? Y normalmente estas tres formas son el infinitivo, el gerundio y el participio, ¿ok? Entonces si tú te das cuenta, en el infinitivo prácticamente estamos hablando de que los verbos terminan, te das cuenta, en ar, ed y en ir. Es como que la base, ¿no? Ar, er, ir. Entonces, cuando tus verbos terminen en esas cuestiones silábicas, ¿verdad? Nos da a entender que está en infinitivo y que no me va a dar gran cosa, no me va a dar una información ni quién lo hace, ni en qué tiempo, nada. Entonces, para que yo de alguna manera pueda darle sentido, vamos a hacerlo en un tiempo compuesto que se utiliza el verbo haber, ¿no? Haber cantado, haber comido, haber vivido. En el gerundio, pues tenemos la terminación ando yendo, por ejemplo, cantando, comiendo, viviendo, habiendo cantado, comido, vivido, etcétera, ¿vale? Y también vamos a tener en el participio. En el participio las terminaciones tienen que ser ado, ido, do, so o to, o cho, perdón. Entonces, participio, cantado, comido, vivido, realmente no me aportan mucho o me pueden dar una idea mucho más generalizada, ¿vale? Yo puedo decir yo he cantado o él ha cantado, ¿ok? O toda mi vida he cantado. Entonces, me da a entender que es una acción por ahí imperfecta, o sea, como que es algo que se da de manera continua y no. Por eso se le llama indefinida o impersonal, ¿vale? Inclusive, pues sí, impersonal o indefinida. Muy bien, entonces prácticamente digamos que esas son las terminaciones que tiene el verbo cuando pues carece de esa definición, ¿ok? Y pues prácticamente dice el participio, nos da un valor perfectivo, nos da una intención de que ha terminado el verbo. El gerundio dice que tiene durativo continuo, es decir, pues si yo digo caminando es una cuestión que se está dando en el momento y se sigue haciendo. Y el infinitivo pues nos dice que es neutro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pues si tú piensas en extraer, la palabra extraer pues es una orden, ¿no? En un momento dado, pero pues no te dicen qué tiempo, ni qué persona lo está haciendo, ni qué modo, ¿vale? Entonces es su forma neutra o natural del verbo. Chicos, con esto nosotros podemos pasar a lo que es el PDF de recursos complementarios y obligatorios para poder afianzar esto que hemos visto, ¿ok? Entonces te recomiendo pasar ahora sí a tu contenido en texto y que comiences a hacer las actividades. Cualquier duda que tú tengas, ahora sí queja, sugerencia, estoy a la orden. Que tengas excelente semana y pues seguimos en contacto. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye bye.